Bueno, Reventó Agustín. ¿Eh? Ah, no estaba escuchando. El otro micrófono así hablar cuando le Claro. Argentinos, argentinas. El delirio es total. Claro. Sí, ¿viste? Ah, lo está buscando posta. Faltó Ian, ¿Pero necesitamos de qué sirve? Si no lo voy a conectar, ¿qué? ¿Para tenerlo nomás? Claro, Ah, igual ese no iba ahí. Ah, no, porque este es claro, cuando no tenemos a... le falta tontón. Y tendríamos que haber puesto ahí la síndrome igual ya ahora. Bueno. ¿Arrancamos? Bueno, Bueno, bienvenidos otra vez, nuevo programa de IAL. Hoy desapareció Ian Crespi corpóreamente de la mesa, vuelve 2 semanas después, pero tenemos una incorporación para la entrevista del día de hoy, Cristian Casti, que nos va a estar contando un poco sobre el proyecto Avancemos y bueno, esta nueva oleada universitaria que viene a romper con los esquemas tradicionales en las universidades. Bueno, Cristian, ¿cómo te gustaría presentarte para la gente que no te conoce y que no conoce lo que es Avancemos? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por el espacio. Soy Cristian Casti, tengo 21 años, estoy estudiando Economía en la UBA. Arranqué a militar ya en el 2019 aproximadamente, para lo que sería el sector del liberalismo, por así decirlo, la derecha en Argentina. Y nada, hoy estoy como coordinando en cierto punto todo lo que sería Avancemos dentro de la Facultad de Económicas de la UBA y también dentro de la UBA en general, digamos. Bueno, ¿que tenés alguna pregunta para empezar no, a no, conocerlo? no, Vos que, no. vos con Cristian tenemos larga data como amigos y compañeros. Pero a mí lo que me interesa, hay algunas cosas que nunca hemos podido hablar y me parecen interesantes conocerlas yo, que las conozca el mundo en general, digamos. ¿Qué es lo que te llevó a la militancia, digamos, en sí? O sea, ¿qué es lo que, en general, hay gente que habla del bicho de la política, o sea, ¿qué bicho te picó para decir, bueno, me meto en política? Pues siempre son interesantes esos testimonios. O sea, saber por qué la gente se mete a hacer algo que mucha gente dice está lleno de corruptos, de nefastos, de tanta mierda que uno dice, ¿por qué se meten? ¿Quieren buscar un cargo? ¿Para qué? Inicialmente, cuando arranqué a militar, o sea, no había ni terminado el secundario, así que lo que menos me interesa es incorporarme a la participación política para buscar un cargo, digamos. Simplemente como que yo sentía que la participación en cierto punto es como un transformador de la realidad, me parece. O sea, si la sociedad no se implica, no hay manera de que los cambios se puedan ver en cierto punto en la sociedad. Entonces me parecía que había poca participación de parte de la juventud y sobre todo de una juventud que traía ideas nuevas, porque yo estaba notando ya que había un cambio de paradigma o de época, digamos, dentro de la juventud principalmente. Me parecía que era necesario que los jóvenes se impliquen y por eso yo decidí pasar a la acción, digamos, y dar un paso dentro de lo que es la militancia. ¿Cuánto tiempo llevas en eso? Y desde el 2019 hasta ahora, o sea... Bastante tiempo. Sí, no es que en el 2019 arranqué y, no sé, estaba todos los días militando o haciendo algo, sino que simplemente, no sé, desde las redes sociales o en su momento, no sé, decían, bueno, hacemos una actividad en tal lugar, yo iba y participaba. Ahora ya pasé, digamos, a una etapa más seria, digamos, donde estoy más comprometido, tal vez. Sí, en ese momento me acuerdo, nos estábamos recién conociendo, capaz por la red. De hecho, yo a día de hoy no me acuerdo cómo nos conocimos. Es como, te lo tengo como sé que por ahí, por Instagram, por Twitter, por alguna cosa, y después de vernos en algunos eventos y después en adelante. Pero, bueno, ¿vos en secundario hiciste algo políticamente? O sea, dentro de lo que es el ámbito educativo. No había centro de estudiantes en tu colegio. Fui a un colegio secundario que era realmente muy chico, o sea, no había espacio ni como para un centro de estudiantes, ni como... nada, o sea, no había representación política dentro de mi secundario, entonces no, la verdad que no. ¿Y tampoco buscabas conectar con gente de otros secundarios? En ese momento la verdad que no, o sea, no estaba dentro de mi pensamiento, digamos,
involucrarme dentro de lo que sería una política dentro del secundario. Ujú. Y vos llevas adelante posiciones liberales. ¿Cómo llegaste de un secundario sin militancia? ¿Cómo es que llegaste al liberalismo? Inicialmente lo que me empezó a llamar la atención fueron, como a muchos jóvenes, creo que videos por YouTube que en una primera instancia es un acercamiento, creo, a las ideas de la libertad, que han tenido como... que creo que yo actualmente creo que es el primer factor, digamos, que introduce como a muchos jóvenes dentro de lo que es el liberalismo, o esa corriente de pensamiento, digamos, más de centro derecha o de derecha. Eso fue el disparador que me dio a mí para involucrarme, digamos, dentro de este sector ideológico, por así Pero decirlo. ya estando en la universidad. No, ya en el secundario. En el secundario. Y después, digamos, yendo, no sé, por ejemplo, ¿cuándo volviste a... Vos estabas planteando, bueno, ahora lo hago de una manera más seria. ¿Cuándo fue eso y qué es lo que empezaste a hacer? ¿Fue con lo de Avancemos o fue con otra cosa antes? En realidad, creo que todo se originó, digamos, porque yo empecé como a involucrarme más específicamente en la campaña de Javier en el año pasado, en el 2021. De Javier Milei, sí. Sí, de Javier Milei, para ser diputado nacional. Entonces, en ese momento, nada, fui haciéndome como más partícipe. Eso me llevó a, no sé, a involucrarme más y conocer más personas, como Agustín, como Agustina también, que está acá, y un montón de amigos más que me fui haciendo, Sí, digamos, a raíz de participar. Y eso hizo que nada, que por, digamos, como una pelota de nieve en la que inevitablemente terminé como haciéndome grupos amigos ya directamente para militar, digamos. Claro. Entonces, una cosa me llevó a la otra y así fue como me fui involucrando más, digamos. Todo ese camino se inicia en económicas y después tratan de expandirlo, o partieron uniéndose de distintas universidades. No. Estamos hablando de la UBA. Sí. No. Ah. Eso más, o sea, en ese momento ni siquiera existía Avancemos todavía, sino simplemente, no sé, accediendo a los actos de Milei, por ejemplo, en Parque Lezama, en cuestiones así, ahí fue donde me fui como interiorizando más. Y Avancemos habla mucho, ahí tenés algunos de los folletitos, algunas de las cosas que hablan, vos hablaste de ideas de la libertad, pero Avancemos también toca el tema de libertad, de desarrollo, de renovación. O sea, ¿cuáles son los valores centrales o cómo vos los pensás, digamos, de lo que viene a ser Avancemos? Pues para explicárselo a cualquier persona, sea estudiante o no sea estudiante de la UBA, sea docente, sea no docente, pueda entender, bueno, ¿qué es lo que viene a proponer de diferente Avancemos? O sea, ¿son, no sé, los chicos de Milei o es una cosa de estudiantes por otro lado que viene la cosa? A ver, creo que hay varios puntos para tocar. Por un lado, los valores, digamos, esenciales de Avancemos, yo creo que sí, que están reflejados claramente, que son la libertad, el desarrollo, la renovación. Creo que los sintetizamos bien en esos tres pilares, porque justamente lo que venimos a proponer dentro de la UBA es que haya una mayor aceptación, digamos, hacia los sectores que están emergiendo, digamos, ideológicamente, y que aún dentro de las universidades tal vez no son aceptados o son rechazados, digamos, que eso también es parte de que dentro de la universidad no hay una opción política o estudiantil que la represente dentro de los centros de estudiantes. Eso provoca también que no haya renovación y que las figuras, digamos, o los dirigentes y la conducción de la UBA sea la misma que está hace 20 años, digamos, que es todo como una cosa así como muy de antaño. Entonces creo que de ahí nace la idea de crear Avancemos, digamos. Ahora, para vos, me imagino que lo ves ahí, ¿por qué crees que hay poca participación de la gente o por qué decís no hay renovación? Porque la izquierda sí milita, capta gente para sus ideas, y lo que por lo menos personalmente veo en
la universidad es que el que es liberal se calla la boca y dice yo quiero terminar, recibirme e irme. Como que no se compromete con la militancia, ni muchas veces ni siquiera con su facultad. ¿Vos cómo lo ves eso? Creo que en un punto también eso está empezando a cambiar. Creo que cada vez más voces liberales o disidentes dentro del espectro político convencional empiezan a alzar más la voz y a expresar realmente lo que piensan. Siento que hace unos años capaz existía como una mayor timidez, un mayor miedo a expresar eso, porque tal vez creían que estaban solos en la universidad, que nadie pensaba como ellos, digamos como que era una cuestión muy relegada, entonces como tal vez el pensamiento, bueno, soy el único, entonces si digo algo me meto en un problema y nadie me va a apoyar, entonces estoy solo. Ese me meto en un problema, ¿cuál sería el problema? Porque hay gente que tiene miedo a represalias. Es específicamente eso. Sí, o sea, muchas veces ha pasado que a raíz de una discusión, digamos, ideológica o de diferente perspectiva con un profesor, ya te limita para el resto de la cursada, que sabes que vas a tener un problema, digamos, con el profesor, o, no sé, problemas de que en los exámenes te introducen cuestiones políticas que tal vez nada tienen que ver con la materia en sí. Entonces como sentís que tal vez nadie va a levantar la voz igual que con vos, digamos como que nadie va a apoyar tu reclamo. Bueno, para eso no lo hago y eso nace en realidad de una falta de representación. Que nada, que con Avancemos justamente lo que buscamos es poder dar voz a esos estudiantes que tal vez no se sienten cómodos en la universidad, o que incluso se sienten perseguidos de cierto modo, ideológicamente, y poder darles una voz y decirles, bueno, acá estamos para representarte, para que te sientas representado, y poder darle una mayor, digamos, calidez o una mayor acogida, digamos, a las ideas que ellos representen o que tengan ganas de expresar. ¿Hay un perfil puramente ideológico del estudiante que apoya Avancemos, o hay también un perfil, digamos, de estudiante no involucrado tanto en las cuestiones políticas? Yo creo que hay ambos, o sea, hay chicos que se suman a Avancemos porque ven que dentro del espectro ideológico tal vez como que se sienten representados por lo que es Avancemos, y chicos que tal vez lo único que buscan es, bueno, no sé, un centro de estudiantes menos politizado, o que igualmente nuestra posición sigue siendo política, pero somos una agrupación que es pro estudio. Entonces, sobre todas las cosas, primero va el estudio. Después, si hay alguien que quiere hacer política, bueno, está bien, sigue teniendo esa posibilidad, pero que no perjudique, digamos, al estudiante. Sí, se ve, digamos, hace de un tiempo a esta parte, digamos, la idea de centros de estudiantes es acompañar al estudio, y en muchos casos terminan yendo en contra del estudiante por los propios intereses partidarios. Avancemos, su compromiso es no meterse, digamos, en eso, digamos, o sea, impulsar en tal caso, no atacarlo al estudiante en su estudio, o lo va a entorpecer en algún momento, no sé, en pasadas, en su actividad. ¿Cómo lo va a ver el estudiante Avancemos de diferente? Mira, por ejemplo, algo que se diferencia a Avancemos de las otras agrupaciones es que nosotros nos comprometimos a no hacer interrupciones de clases, por ejemplo. Entonces, está bien que se haga política dentro de la universidad, pero que sea al margen del estudio. O sea, la idea no es ir a hacer de la universidad una unidad básica o un centro de política, digamos, kirchnerista o radical o lo que sea. De quien sea, sí. Exactamente. O sea, que sea un lugar neutral donde todas las voces puedan convivir en paz, y que la política se dé paralelamente del estudio para quien quiera participar, digamos, que no sea algo perjudicial para el estudiante. Y bueno, siendo que si la posición es esa, van a recibirse antes que los otros. ¿Tienen toda una política para seguir después con los graduados? Actualmente no, pero es algo que dentro del desarrollo de la agrupación vamos a ir trabajándolo. ¿Y tienen contacto con docentes?
Sí, también tenemos contacto con docentes. Lo que pasa muchas veces es que a veces los docentes como que tienen miedo a implicarse también. Más que los alumnos. Sí, Es así. más que los alumnos. Porque ahí ya directamente es una fuente de trabajo que ya Claro. tienen en la universidad. Sí. Yo te iba a preguntar, vos hablabas de la representación y hablábamos un poco de lo del perfil del estudiante que acompaña, avancemos y demás. ¿Qué ideas ves entre los grupos de WhatsApp o en tu propia facultad, en económicas? ¿Qué ideas ves en general? ¿Ves solamente liberales o ves otras cosas también? ¿Te referís al estudiantado? No, de digamos, los en realidad? que trabajan en los que apoyan Avancemos, digamos. Ok. ¿Solo ves liberales o ves más cosas? No, veo dentro del espectro ideológico que se compone Avancemos, digamos, que serían liberales, conservadores, libertarios también, y desarrollistas. Creo que en ese, digamos, en esa composición se centra básicamente las posturas en general de los estudiantes que apoyan Avancemos. ¿Desde dónde partió? ¿Cómo? Claro, ¿desde qué universidad parte Avancemos y de qué facultad? Bueno, actualmente partimos desde la UBA, también tenemos chicos en otras universidades, digamos, pero dentro de la UBA estamos en diversas facultades. Bueno, yo estoy en económicas, Agustín está en sociales, también tenemos chicos en derecho, en filosofía y en otras facultades más, digamos, que actualmente no recuerdo, pero principalmente el foco de Avancemos actualmente creo que está en económicas y en sociales. Pero intentan que se expanda dentro de la UBA y que pase a otras universidades, Sí. tanto del Estado como privadas. Sí. Y Actualmente- ahí, ¿cómo están teniendo la actualmente recepción en otras universidades? Actualmente tenemos otra universidad que está en San Juan, que es Faxo, que es la Universidad de Sociales de allá, que también tenemos un grupo grande de chicos. Y nada, estamos trabajando también para que se siga expandiendo, digamos, a otras universidades, como puede ser, no sé, la Universidad de Mar del Plata o la Universidad de Córdoba, por ejemplo. Bueno, así como en su momento fue el Cordobazo, Avancemos que tiene una propuesta o un pensamiento de que esto se quede, digamos, en distintas facultades, esta cuestión de la representación, o generar algo más allá, digamos, en todas las universidades del país. Perdón, discúlpame. Me perdí con el Cordobazo. No, porque pienso, digo, hablamos de lo de El Córdoba, la Cordobazo. Universidad de Córdoba. Fueron Franja, ya la sé que- metalmecánica fue. Está bien, pero parte del Cordobazo vos tenés la reforma universitaria, o sea, tenés un montón de factores en el medio. A eso es lo que voy. Entonces, partiendo, digamos, de pensar en eso, bueno, vos me mirás así, yo hago comparaciones, vos haces tus comparaciones, todos hacemos nuestras No, comparaciones. está bien, yo no la critiqué, me llama la atención, ¿viste? Yo me acuerdo del Citrac-Citran, o sea, el sindicato de Citroën, y no entiendo la parte que entra sociales de la UBA, ¿viste? Pero bueno. No, vamos por la parte cuestión reforma universitaria y pensando en lo que han sido los movimientos estudiantiles en la Argentina. O sea, son como el ESMATA. No, deja. Pero digo, El ESMATA, el pensando sindicato de metalmecánica. en lo que han sido los movimientos políticos universitarios en la Argentina, ustedes tienen, digamos, nosotros en Avancemos, hay una proyección, vos ves, de ser un movimiento universitario, o es algo que está más atado al clima social y político de ahora, que no sé, si algún día se resuelve que hay mayor participación de distintas voces liberales, de derecha, vos me decís, no hay persecución ideológica y demás, es algo que desaparece. Yo creo que en realidad son cosas que vamos a tener que tratar de preservar y proteger, digamos, a base de involucrarnos y dejar de participar en esas cuestiones no va a ser como que las cosas cambien o se mantengan, digamos. Una vez que consigamos logros como, no sé, mantener a las universidades, digamos, con un mayor grado de libertad o de aceptación, digamos, para las otras ideologías, creo que ahí va a tener que ser un trabajo de mantención de nuestros logros, digamos. O sea, creo que Avancemos llegó para ser un proyecto a largo plazo y no una cuestión cortoplacista de, no sé, presentarnos a una elección y ganar y que el proyecto de acá a 20 años desaparezca. Sí. Avancemos es un proyecto liberal, centro-derecha, como decís vos, derecha,
Después la proyección, porque la lógica es que terminen, crezcan y vayan a participar posiblemente en partidos políticos. ¿Es amplio eso o simplemente se plantean como un movimiento o un grupo universitario que no tiene proyección partidaria más allá de Avancemos? Yo creo que Avancemos está para darle un lugar a aquellos chicos que en el día del mañana también busquen también tener una carrera política. Creo que la universidad sobre todo es el semillero de los futuros conductores, digamos, de la política nacional. Entonces creo que Avancemos también está para darle las herramientas y la posibilidad de que aquel que quiera tener una carrera política la haga dentro de Avancemos. Pero eso no significa que sea excluyente para aquel chico que tal vez no le interesa participar en política y simplemente está buscando que la UBA sea una universidad mejor. En esta cuestión de formar cuadros políticos, ¿cómo ves la relación de Avancemos con la política, no sé, de acá a 5 años en tu imaginario ideal, digamos? ¿Cómo ves esa relación de Avancemos con la política partidaria, esto que estamos hablando, estos cuadros, cómo se van a ir generando, renovando? O sea, los que hoy están en la cabeza de las distintas facultades se van a traducir, se van a volcar al plano netamente partidario. La realidad es que eso va a terminar siendo decisión de los propios integrantes de Avancemos. No es que desde Avancemos nosotros incentivamos a que sí o sí se unan y se formen políticamente y sean dirigentes del mañana. La realidad para mí sería como una gran satisfacción que alguien que en un momento se involucra desde Avancemos y después se recibe y forma su carrera profesional y decide involucrarse en política, que haya sido un chico que desde un inicio decidió estar en Avancemos. Para mí sería una satisfacción personal al menos. Pero no iría, por ejemplo, Franja Morada es radical. Los que largan en Franja Morada van a ser dirigentes, si llegan, del radicalismo. En Avancemos hay varios partidos que se referencian, hay un solo partido que se referencia o ninguno. Hay agrupaciones en la UBA. Hay un caso específico que es el LAI, por lo menos que yo sepa, no se referencia a ningún partido político. En el caso de Avancemos, ¿cómo es? Yo creo que para darle un ejemplo conciso, creo que algo que representa bien la situación actual de Avancemos es, por ejemplo, lo que fue en los 90 UPAU, que si bien no era una cuestión oficial de que, bueno, UPAU es tal partido o Avancemos es tal partido, creo que sí hay una coincidencia ideológica bastante clara sobre con quién nos referenciamos en la política nacional, digamos, que sería La Libertad Avanza actualmente, que creo que es el espectro con el que mayor afinidad tenemos actualmente, digamos. Ok. Y vos ves, digamos, dentro de estas posibilidades, estos sectores, no mencionábamos, y se me va a reír, no mencionábamos peronistas. Pero digo, ¿hay peronistas en la facultad? ¿Vos ves que hay peronismo en la facultad por fuera del kirchnerismo? Por fuera, ¿es casta, no es casta dentro de la universidad? O sea, siempre hablamos del tema, Avancemos que va contra la casta. Sí. El estudiante que es peronista que está en la facultad, ¿puede llegar a apoyar Avancemos? La ¿Hay realidad, peronistas? Eso es, por eso. Nosotros, entre él y yo, hacer tenemos esa una discusión. pregunta. Él dice que hay peronistas en todos lados. Yo digo, si hay en todos lados, no hay en ningún lado. no, yo creo que sí, que hay peronistas en todos lados. Tal vez actualmente como que están más escondidos, como que no están como a viva voz, que ya gritan como soy peronista o lo que sea. Creo que tal vez cierto sector del peronismo más desencantado, digamos, obviamente con lo que es el kirchnerismo o esas cuestiones como esas expresiones más de izquierda actualmente, creo que tal vez se podrían juntar como Avancemos o unir a Avancemos, pero nada, no sé si realmente representamos como visiones claras del peronismo. ¿Qué representa para vos la conducción que hay en muchos de los centros de estudiantes de estas distintas universidades, sobre todo de la UBA, que está, digamos, en manos de comúnmente llamado el reformismo? O sea, justamente Avancemos habla de renovación. Acá tenemos gente que se hace llamar reformista. Hay radicales, hay algunos se dicen peronistas, otros se dicen independientes.
¿Qué representan para vos esas expresiones? Yo creo que son el reformismo que no reforma. O sea, la realidad es que respecto a los planes de estudio, por ejemplo, no han cambiado justamente los planes de estudio, no los han cambiado en un montón de años. O sea, desde la vuelta a democracia casi no han tocado los planes de estudio. Después también, respecto a la conducción específicamente de la UBA, siento que más que reformar, hacen una continuación, digamos, de todo lo que serían el kirchnerismo o cuestiones como más autoritarias, porque realmente se manejan con un nivel de patoterismo en general bastante elevado, que bueno, creo que no representan ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni a los graduados. La realidad es esa. Creo que dentro de la conducción de la UBA debería haber como algo nuevo, digamos. ¿Ves un paralelismo con la cuestión nacional, digamos, Cambiemos, kirchnerismo, cómo a veces terminan acordando entre ellos para la conducción de las cosas? En ciertos puntos la realidad es que sí se unen. Por ejemplo, hace poco nosotros tuvimos una actividad en sociales en la que denunciamos un acuerdo entre la Franja Morada y el movimiento Evita para todo lo que son los puestos de la conducción de la UBA, que básicamente se la repartieron entre ellos dos. Y por ejemplo, hoy, hace unos días, Franja Morada intentó, digamos, aplazar las elecciones de los centros de estudiantes para que sean a la par del claustro, del castro, ¿de qué era? Del claustro de graduados. ¿Cómo? De las elecciones obligatorias. Claro, quieren que duren 2 años los mandatos. Entonces, en realidad lo que quieren hacer es tratar de que las elecciones no choquen con las elecciones nacionales, porque saben que hay un resurgir, digamos, en la juventud con ideas que no los apoya ya a ellos. Antes les servía al kirchnerismo hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que vos sentís que cambia, digamos, que termina surgiendo esto de Avancemos? En realidad, creo que el sector más oficialista, que sería el reformista, está tratando de aplazar las elecciones justamente para que no coincidan con la elección nacional, que creo que Milei va a tener un gran peso dentro de eso, y los jóvenes que lo apoyan a Milei van a buscar nuevas alternativas políticas dentro de sus propias universidades, que creo que eso va a estar reflejado dentro de Avancemos, y por eso es que buscan aplazar las elecciones, principalmente. Y vos, con respecto a eso de los jóvenes y una nueva visión con respecto a la política, ¿se está viendo realmente de manera importante? Yo lo que veo es que es incipiente, se va dando, y generalmente entre los varones, que las mujeres no, siguen más la onda progre. No sé cómo lo ves vos. Creo que es un poco y un poco. Sí, es verdad que noto más varones que mujeres, pero también hay una gran cantidad de mujeres que se implican. Creo que Avancemos tiene un montón de participación femenina. Disculpame, creo que es importantísimo porque depende, cambiarás de facultad en facultad, pero la matrícula femenina es mayoritaria hoy en la universidad. Por lo menos en la UBA se la ve, lo que uno ve eso, que la mayoría de los estudiantes son mujeres. Sí, es verdad, es verdad. Sobre todo dentro de ciertas facultades en específico. Pero sí, igual es verdad que noto una mayor inclinación, digamos, de los hombres, digamos, por las ideas, digamos, de derecha o centro-derecha. Pero sí siento que mayoritariamente están dentro de este espectro, digamos, ideológico, la juventud en general, digamos. O sea, se está viendo un avance de las ideas liberales o de centro-derecha que contrarresta la ola anterior que era... Exactamente. Creo que la etapa del 2019 ya terminó. O sea, la cuestión de ser un progre de Palermo que, no sé, que habla todo el tiempo con la E, o que le dice ella a un gato, por ejemplo, como que ya no va más. Creo que eso se ve reflejado, digamos,
en un montón de cuestiones sociales. No sé, sin ir más lejos, la semana pasada se fue en Mora de Gran Hermano, por así decirlo, que creo que como que representaba un poco ese estereotipo político. Quedó por así pasmado, decirlo. Emilio. Le metiste Gran Hermano. Estaba subiendo el nivel de respeto que te tenía y de repente. No, hizo, no, ¿qué? no, respeto no. Feliz que no estaba Ian hablando de Gran Hermano y lo nombraste. Pero sí, siento que ya terminó un proceso, digamos, que en el 2019 se dio fin, digamos, como a ese proceso de la juventud más izquierdista, digamos, y creo que ahora va para el otro lado, totalmente. Lo ves en ondas, Elliot. Claro, Bull market, sí. bear market del progresismo, del liberalismo. Te iba a preguntar, ¿qué propuestas concretas lleva Avancemos? ¿Cuáles son las banderas que lleva? Más allá, hablamos de los valores, pero propuestas concretas que tiene para la UBA en general o para, no sé, por ejemplo, en tu caso, en económicas o demás. Sí, creo que principalmente estamos haciendo foco en lo que sería como una reforma del CBC. Ujú. Por ejemplo, una de las principales propuestas que hicimos es que, además del CBC, que haya una alternativa que sea rendir con un examen de ingreso que sea, digamos, adecuado para cada carrera dentro de la UBA. Esa sería como la principal propuesta que estamos llevando actualmente. La propuesta esa es examen y al que no lo prueba CBC o como una elección que No. hace el alumno o el futuro alumno de decir voy a examen o elijo CBC. Sí, en realidad que sea una cuestión optativa. Optativa. Sí, que no sea excluyente para ninguno de los estudiantes, digamos. El que quiera hacer el CBC, que vaya y que lo haga dentro de la modalidad que él elija, Ujú. y el que decida, no sé, hacer un examen de ingreso, está en su libertad de hacerlo. ¿Habría como una instancia formativa como otros exámenes de ingresos en distintas universidades o es como para ver en qué nivel está cada uno, digamos, de hacer un filtro, digamos, de los secundarios? Sí, creo que debería haber cierto como introducción, digamos, principalmente para que los chicos vayan como sabiendo cómo hacer más o menos el examen de ingreso, que se instruyan sobre eso y después sí que hagan el examen, y si deciden que les va mal y no se quieren probar con el CBC, que vayan y que lo hagan. Pero entonces hay una parte que a mí se me pierde. ¿Tendrían como un curso pre-examen de ingreso para dar el examen de ingreso? Porque eso sería hacer el CBC. ¿Cómo era antes el ingreso? Claro, exactamente. Como era antes el ingreso, que sea un mini curso, en realidad que no es de la duración de un... De 2 cuatrimestres. claro. Ujú. Entonces, nada, que el estudiante que decida no hacer el CBC, que pueda tener esa posibilidad. Pero que se le dé algún tipo de preparación en la universidad, decís vos, para Sí, dar el exactamente. examen. Hay muchos que salen y dicen con esta propuesta que nos han salido a decir el tema de cómo los alumnos salen preparados de los secundarios. Que al nivel en el que estamos hoy, en calidad educativa en los secundarios, cómo no van a tener CBC, que el CBC es un estándar de calidad y una forma en la que un igualador social y no sé qué. ¿Vos qué opinás de cuál fue la función que en su momento tuvo el CBC y la que tiene hoy en día? Y digamos, si con esto, digamos, en un punto se está cortando esa idea de un igualador social para la educación pública. A ver, creo que inicialmente el CBC fue pensado en la época de Alfonsín, digamos, no solo como un filtro, sino también como una especie de, una educación en ciertos valores, como los valores democráticos o cuestiones así, que hacían falta, digamos, en su momento para el CBC. Hoy creo que esos valores ya están bien asentados, digamos, dentro de todo lo que es la sociedad argentina, y que capaz ya no es necesario que, no sé, un estudiante de medicina, no sé, rinda IPC, por ejemplo, o cuestiones así. Entonces capaz son conocimientos que ya tiene y decide, no sé, hacer directamente el examen de ingreso. Sí es verdad que el examen de ingreso tal vez va a representar a la minoría de los estudiantes porque, no sé, dentro de los secundarios la educación en general está decayendo, digamos,
todos los años, y eso se nota, digamos, en las estadísticas de abandono de la escolaridad y distintos puntos educativos, pero me parece que sí sigue siendo como una buena opción para aquellos que, no sé, quieran hacer la carrera en menos tiempo o que, no sé, también sigue siendo una buena opción desde el punto de vista de las aulas, por ejemplo, que dentro del CBC, para ciertas materias o ciertas carreras, las aulas están muy colapsadas. Entonces, con que algún alumno decida, no sé, hacer el examen de ingreso y se ahorre todo el año del CBC, sigue siendo, como me parece a mí, un buen beneficio para el estudiante que decida hacerlo. Como alumno de económicas, ¿alguna cosa que vos veas, digamos, en tu tiempo de cursada, que vos digas, esto me gustaría que avancemos, lleve esta propuesta, lleve esta idea, me pasó esto, le pasa esto a otros compañeros de económicas, no le debería pasar a otros? O sea, ¿qué situaciones has visto que te gustaría que sean diferentes? Me parece que dentro de económicas en específico, lo que tenemos que trabajar es en, primero, la ampliación, digamos, de lo que sería el material de estudio, el plan de estudios en general, tratando de incorporar más autores, digamos, de índole más liberal o libre mercado, y también de nuevas cátedras, digamos, que impulsen un poco lo que son esas ideas, porque siento que dentro de la facultad actualmente no hay mucho de esa oferta que muchos estudiantes están demandando. Siento que en general hay más como una perspectiva keynesiana, por así decirlo. Sí. ¿Y cómo ves esa demanda? Vos decís, hay alumnos que demandan otra cosa, ¿y cómo lo resuelven? Te lo digo porque hay una frase que dice que el título es la llave que abre la puerta de la biblioteca. O sea, uno no puede formarse como un profesional si no hace su propia biblioteca, y si se queda solamente con los textos. Yo soy un enemigo del texto en fotocopia, porque es un sesgo del autor, o sea, es un cortecito de un texto mucho más grande y el texto le da marco. Entonces, vos ves que se quedan con el texto que les dan, y ahí mueren, o que van en búsqueda de más conocimientos y de más visiones. Sí, aquel estudiante que en realidad ya de por sí no se siente como representado por esa perspectiva, yo creo que sí se involucra y dice, bueno, no sé, voy a ponerme a leer tal autor o tal tema que a mí me interesa y que siento que no se está tratando dentro de esta materia. Pero que tal vez hay cierto como estudiante no tan implicado, digamos, en una carga ideológica específica, que sí, tal vez como estudia lo que le dan y bueno, ya está. Como... Y existe la posibilidad, o en los planes de ustedes, que, por ejemplo, los que han leído otra cosa y tienen otras posiciones políticas, creen seminarios o charlas o algo por el estilo, abierto al estudiantado, a ver si tienen contacto con otro tipo de ideas y de textos. Sí, obvio, la idea es que en realidad cada estudiante con su propia perspectiva, digamos, tenga la opción de estudiar lo que a él le parezca. Pero me refiero, si ustedes, como Avancemos, tienen idea de generar un espacio así en el que se dan charlas sobre tal texto, ¿entendés? Que es distinto a lo que habitualmente ven los alumnos, y que den un espacio de discusión sobre eso, con los beneficios y los riesgos que tiene, ¿no? Sí, creo que sí, que vamos a seguir trabajando, digamos, sobre eso, sobre todo, no sé, brindando clases sobre economías de lo que sentimos que tal vez no está muy representado actualmente por la facultad, que no sé, las ideas del libre mercado, por ejemplo, o cuestiones así. Creo que sí, que vamos a trabajar en dar charlas o llevar expositores que puedan, digamos, ampliar, digamos, los conocimientos que los estudiantes quieran. Crisi, creo que un mensaje, digamos, ¿tenés algo que le dirías a los estudiantes que o tienen miedo de hacer política o a priori sienten que hacer política universitaria es algo para vagos, que es algo para gente que no quiere estudiar y que se va a recibir dentro de 80 años? Hay mucha gente, digamos, en el espacio liberal, vos lo mencionabas, centro derecha y demás,
que va contra eso. Dice, política universitaria no hay que hacer nada. ¿Vos qué le decís a esa gente? No, yo creo que en realidad los espacios están para disputarse. Siento que la universidad no es un lugar que nosotros deberíamos relegar, digamos, para la gente, para la gente que piensa distinto a nosotros. Siento que no es necesaria. Siento que hay un estigma, digamos, de que quien participa no es responsable sobre sus estudios, o es un vago, o cuestiones así. Que bueno, que tal vez nace del desprestigio que le han dado, digamos, otras agrupaciones de la UBA o de las otras agrupaciones en particular. Y siento que no es necesariamente una cuestión excluyente, digamos, hacer política dentro de la universidad o participar para las elecciones del centro de estudiantes y no involucrarse con sus estudios. Creo que ya lo dije al principio, nosotros somos una agrupación pro estudio. Nunca le vamos a pedir a un estudiante que, no sé, falte una clase para ir a una actividad de Avancemos, o que falte un parcial, o que, no sé, lo que sea, para apoyar a la agrupación. Todo lo contrario, les decimos que para nosotros la mejor representación es que sean un estudiante que se me fue la palabra, perdón. Pensá la que vos quieras, como proactivo. No, que sea un estudiante ejemplar, ahí está. Ok. Que se involucren en sus estudios, que sean buenos compañeros con sus compañeros de cursada, que siempre se manejen desde el respeto, incluso cuando tal vez los vengan a patotear o apurar o lo que sea, que mantengan la compostura y que sean estudiantes ejemplares, porque eso es lo que nos representa como agrupación. Bueno, Cris, es un placer haberte tenido hoy acá. Muchas gracias. Lo mismo digo. Procedemos, volvemos al programa. ¿Cómo te sentís este día que Ian no está con nosotros? O podríamos decir que sí está, nos acompaña espiritualmente desde donde está. Yo no apoyé lo del reemplazo. Si lo van a bardear, lo bardean ustedes, yo no tengo ningún problema. Pero esto no es un bardeo, es una presentación, claro. Es un homenaje en vida. Después, a ver, si nos llega a pasar algo, a mí me llega a pasar algo, mejor tener un homenaje en vida que post-mortem. Va a aportar más igual. Obvio. No sé quién se la va a tomar después. Bien, ahí está, Agustina se la toma. Sí, no la repitamos. Bueno, Emilio, Vamos a alargar en algún momento, van a terminar de boludear, ya están grabando, bueno, Dios. Ay, no vino Ian, pero bueno, te entretenemos de otra manera. Bueno, ¿por qué tema te interesaría empezar hoy? Primero por empezar a hablar el micrófono. Mirá, me di cuenta yo, no me lo tuviste que decir. No, el primer tema que íbamos a empezar a tocar fue el tema de Gabriela Cerruti y las piedras del COVID, que me parece que fue bastante... que fue muy ofensivo para muchísima gente, y que más allá de todo lo que ya se dijo sobre ella, me parece que muestra bien la faceta autoritaria y fascista que tienen esas agrupaciones. Entonces, o sea, ellos plantean todo en amigo-enemigo, si no estás con ellos sos el enemigo. Lo estaba hablando justo con Irene Montero, que es ministra de la Mujer, creo que es del gobierno de Pedro Sánchez, una mujer de Podemos, no sé si sigue siendo la mujer o es la ex mujer de Pablo Iglesias, asesor de Chávez, o sea, estamos empezando a ver por dónde vienen, ¿no? Toda gente que si no es PC, es filo PC. Y entonces, bueno, en el marco en que estaban haciendo ese tipo de comentarios. Pero me pareció muy importante, muy, muy claro, muy gráfico, esa idea de que, bueno, no tienen sentimientos, todo lo llevan a niveles de política partidaria y al plano de amigos-enemigos, ¿entendés? O sea, no carecen incluso del sentido de piedad con respecto al ser humano, ¿no? Todo lo llevan a cuestiones partidarias. Sí, recordando un poco la situación también,
que otra persona que no lo haya visto la situación, quién es Gabriela Cerruti, o sea, la ex periodista frustrada, después defensora eterna de la vejez. Y no sé, se vio algunas temporadas de Grace and Frankie, capaz, dijo, che, mirá qué buena idea, están vendiendo consoladores, y dijo, lo voy a hacer desde el gobierno nacional, porque no voy a sortear consoladores, y empezó a hacer eso también, y terminó ligando un puestito como vocera presidencial, puesto nuevo para el Poder Ejecutivo Nacional, inspirado en el parlamentarismo europeo, y de repente la vocera presidencial lo que se le ocurre hacer es, representando al Poder Ejecutivo en una reunión con un ministro del gobierno de otro país, tildar un homenaje que se hizo en una situación que ellos mismos se quisieron hacer, que eran la campaña a favor de la vida y de la gente y no sé qué, con la cuarentena eterna que nos hicieron vivir. Dijeron, no, ese homenaje, en vez de pensar primero en las víctimas o en los familiares, no, es la derecha, ¿no? Ahí está eso lo hizo la derecha. Yo creo que eso en realidad, o sea, más allá de si las personas que lo hicieron eran de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, o sea, si vos, no sé, si vos fuiste de derecha y pusiste una piedra por tu familiar, en realidad eso te tendría que llenar de orgullo, porque vos decís, me están endilgando a mí que estoy haciendo algo que lo podría hacer cualquier persona más allá de su ideología, porque lo que hicieron ahí fue un homenaje por las personas que murieron en la pandemia del COVID, a causa del COVID. Bueno, pero lo que hace el estalinismo es reducir todo a eso. O sea, pone una etiqueta, izquierda o derecha, lo que venga del sector que me gusta a mí, todo está bien, independientemente de lo que sea, si sea algo bueno, malo o una animalada, y lo que viene del sector que a mí no me gusta, todo está mal, independientemente si hay algo bueno, más o menos una animalada. Es que igual ni siquiera es por un tema de lo bueno o lo malo, también es un tema de que no se quieren hacer cargo todavía, porque la marcha esa cuando se había convocado, cuando fueron las marchas de las piedras, que se convocaron de distintos sectores en redes y demás, era justamente por la irresponsabilidad en el manejo de la pandemia y la cantidad de gente que murió porque no compraban las vacunas, por priorizar sus acuerdos económicos con tal o cual país o sus acuerdos políticos con tal o cual país, no teníamos las vacunas acá. No, a mí yo lo llevo por otro lado, y es, si es de mi palo, defiendo cualquier cosa. O sea, estamos hablando a gente que defendió a Stalin. Estamos hablando a gente que defendió a Fidel Castro y defiende la dictadura cubana, ¿entendés? Porque es del palo de ellos, independientemente que fuera de Cuba ellos exigen democracia, ese tipo de cosas. Son un gobierno y es que defiende, está pegado a los crímenes que hace Ortega en Nicaragua o los de Maduro en Venezuela. Entonces, me parece que es interesante ver cómo eso también lo bajan. No se limita a política internacional, sino que bajado su opinión a la Argentina, ellos entienden que, bueno, si vos pensás distinto, se te murió un familiar, jodete, no tienen ningún tipo de empatía y que bueno, que así como hubo intelectuales comunistas que parecían muy inteligentes, pero después en privado lo negaban, pero en público defendían a un régimen como el estalinista y defendieron a Stalin, me parece que muestran eso. ¿Entendés? Que son capaces de defender cualquier cosa o de atacar cualquier cosa por una cuestión partidaria, independientemente de lo que se trate. Es una muestra más, me parece, de lo que ya hemos visto durante todo este gobierno, porque le ha tocado la pandemia a este gobierno, y siendo que la pandemia fue una suerte de quitar la máscara para todas las personas, para la política en particular, a ellos se les cayó la máscara de que esto fue un acto más de la apatía de los falsos empáticos. O sea, son tipos que vienen con el discurso de la empatía y de la patria es el otro y de que tenemos que estar codo a codo y que nadie se salva solo, y de repente, si hay muertos por el COVID, no, porque son de derecha, porque van en contra de nuestro gobierno, porque nos marcan los errores. O sea, ya simplemente marcar una mala gestión sos la derecha, sos el facho, no mereces un derecho tan básico como es la vida. Yo me acuerdo cuando era la pandemia y se hablaba, esto salvando ideologías, pero digo,
trataban a la gente que, no sé, no tenía decidido todavía si se quería vacunar o no, y la trataban como si fueran asesinos, genocidas, y decían, no, si vos no te quisiste vacunar y terminás hospitalizado, de repente hay que cortarte el derecho a la salud pública. ¿Qué es lo que, a ver, del otro lado siempre le han criticado, los que son progresistas o de izquierda, le han criticado cuando hablan, no sé, del tema inmigratorio, de Bolivia, de otros países, que dicen, no, le querés cortar el derecho a otras personas, al acceso a la salud pública, cosas que ya están constituidas. Y ellos de la misma forma lo quisieron hacer con el tema de la pandemia. O sea, a fin de cuentas, los límites entre estas posiciones que a cierta parte progre llaman como fachos, quedan más diluidos también. Después mandame un instructivo y explícame todo lo que dijiste. Buah. Bueno, pero pasando... No, con respeto, pero no te entendí nada. Es que, bueno, estaba hablando de varias de las cosas, pero tiene... Sí. ¿Qué? Es que estoy hablando también de lo que fue, digamos, durante la pandemia. O sea, cómo este gobierno, que tiene un discurso que quiere hacerse ver como progre, terminó siendo el más facho de todos, queriéndole... mismos funcionarios y secretarios y militantes de este gobierno que decían, no, si no tenés el pasaporte COVID, si no hiciste esto, si no cumpliste con esto, si no te vacunaste, si no sé qué, no mereces ningún derecho. Yo creo que, bueno... Y ahí todos son de derecha, todos son fachos, nadie tiene derecho. El tema de la pandemia, las medidas que se tomaron, me parece que es otro tipo de discusión que la historia va a contestar. Uh-huh. Yo no... creo que no es un tema que se pueda tratar a la ligera y que no era el tema. Estábamos hablando de lo de las piedras, lo del COVID. Pero es la misma actitud. No es la misma. Pero es la misma actitud, es la misma actitud arrogante de querer cortarle los derechos. Primero, no solo arrogante, o sea, es la misma actitud violenta de querer cortarle los derechos a la persona. Estamos derivando el tema, yo no tengo ningún inconveniente, pero lo único que te puedo decir es que lo cuando... tomo como un cuando ejemplo, uno está, no es para derivar. No, porque derivás el tema hacia la pandemia y yo no quiero quedar asociado con eso, porque Pero ellos fueron responsables, ellos fueron gobierno durante ese tiempo, fueron responsables sobre la pandemia. el que cortabas era vos. Eras vos el que cortabas. Vos no estabas a favor, pero ahora le estás hablando. Y- Otro nivel de delirio. Porque parece que la posición ANCAP la tomaste vos y la de cortar al que está hablando también la tomaste vos. El caso de la pandemia es un caso Estamos muy... para debatir. El caso de la pandemia es un caso muy particular que se va a ver en la historia, que no se puede tomar desde posiciones simples. Hay que entender, vos sabés que no defiendo este gobierno, pero la realidad es que a veces hay que tomar decisiones en la soledad del mando, ¿entendés? Y con el desconocimiento de gran parte de las cosas y se hace lo que se puede. Yo no defiendo este gobierno, pero tampoco voy a atacar el tema de la cuarentena porque se estaba manejando todo el mundo. Todo el mundo se estaba manejando No, igual desde el... Déjame Sí. terminar de hablar. Desde el desconocimiento. Entonces, y los que hemos estado en el sistema de salud vimos lo que estaba pasando. La mayoría de la gente, por el sistema de salud funcionó bastante bien, no vio lo que nosotros vimos en los hospitales. Entonces, me parece que es un tema que no se puede tocar desde cuestiones ideológicas de librito y de declamaciones, y hay que empezar a ver estadísticas y ver qué se pudo hacer y entender que a veces se hace lo que se puede, se hace lo que se sabe, ¿entendés? Y el tema de la pandemia no es, me parece que no es un tema para debatir ideológicamente, sino que es un tema que va a tener que ser tratado desde la historia. Estoy de acuerdo que no Podemos discutir sí. el tema del afano de vacunas, Sí. de los vacunados VIP. Podemos discutir de que en vez de buscar las vacunas que estaban, se trató de manejar con las del Partido Comunista, con Putin. Pero muchas de las medidas que se tomaron, eso lo va a responder la historia. Eso es una discusión, claro, para otra oportunidad, pero lo que sí nos dejó en claro con cómo han gestionado no solo la situación desde el gobierno, sino desde la situación, el humor social, la forma en la que conectaban con la gente. La forma de conectar con la gente fue muchas veces
esta situación de ataque, de violencia, no de intentar convencer, no de buscar un encuentro con la gente, sino de, no, bueno, no hiciste esto, entonces no mereces derechos a la salud pública. Es la misma, y sos el de derecha, y sos un facho, y sos un no sé qué, y toda una sarta de cosas. Es una forma en la que no se gobierna, es una forma en la que eso no es gestión. Eso es una posición política, es una posición política en contra de tu propia gente. No, que desde el Que es gobierno lo mismo son que hace unos cuando- pelotudos que no saben comunicar. Y ese tipo de cosas estamos de acuerdo. Sí. El tomar la decisión de llevar adelante la cuarentena, eso me parece que ya Es no, que eso no no se lo puede estamos, discutir. no lo estamos discutiendo Eso no se eso puede en este discutir. momento. Estamos discutiendo que Cerruti, consistente con cómo han llevado, digamos, el discurso durante todo este tiempo, en su momento atacaban a la gente, ahora la atacan otra vez. Les importa un carajo la salud de la gente. Sí, yo eso no, quedó en claro. No sé qué. Yo creo que cuando habló del tema de las piedras no habló ni de la salud ni atacó a la gente. Lo único que muestra es que en realidad entienden el mundo de manera bipolar. Son ellos o el enemigo. No entienden que el resto puede ser gente que piensa distinto o más o menos parecido, pero no exactamente igual. Y que bueno, lo que muestran es la raíz autoritaria que siempre ha tenido la gente del estalinismo, que en realidad lo que ellos buscan es imponerse y que el resto simplemente obedezca. Obviamente ellos buscan imponerse, como siempre hizo el estalinismo, para vivir las mieles económicas de un régimen, como vivía la cúpula estalinista en la Unión Soviética y en todos los demás países, como viven hoy en Nicaragua y en Cuba, ¿no? Y en Venezuela las cúpulas, que los que buscan es eso y de vivir de los privilegios. Que la cúpula estalinista que tenemos nosotros acá, ¿entendés? Es parte de lo que está haciendo. Bueno, bueno, y para seguir con esta conversación, no sé si teníamos el tema de los movimientos sociales trotskistas. Sí, habíamos hablado sí. de eso porque es todo una novedad. Lo de movimientos sociales trotskistas es una novedad En el en ámbito dos aspectos sindical. muy importantes. Uno es el que empiezan a aparecer movimientos sociales que no son ni peronistas ni de la iglesia. Generalmente son peronistas y de iglesia. Y el otro, también para tratar, es cómo podemos decir que un partido trotskista como el Partido Obrero hace abandono del marxismo, porque en realidad se está dirigiendo a un sector social que nunca fue el, llamémoslo, público objetivo del marxismo. El marxismo siempre tuvo claro que el actor social que iba a realizar el cambio, la revolución, era el proletariado. No la clase obrera, el proletariado. Que no la clase obrera es parte del proletariado, pero no son sinónimos. Y que por primera vez empiezan a volcarse a sectores que el marxismo clásico siempre consideró enemigos del proletariado. Entonces es muy llamativo. Y yo lo que veo es el abandono del marxismo clásico. ¿Entendés? Porque desde el marxismo clásico no se puede entender si alguien ha leído a Marx y a los clásicos del marxismo, no solo a Marx, a Engels, a Trotsky, a Lenin. Entonces uno se pregunta cómo pretenden hacer el cambio de sociedad con sectores que no están manejando el sistema productivo. El cambio, porque el planteo que hace básicamente el marxismo es la producción y la dirección de la producción económica es realizada por proletarios en todos los niveles, saquemos al patrón y todo sigue funcionando. Y acá están obteniendo mucho peso en sectores que en realidad están fuera del sistema productivo. Con lo cual uno se plantea primero la imposibilidad de llevar adelante los postulados básicos del marxismo clásico y por otro lado el quilombo que le queda a los futuros gobiernos, de que tienen que empezar a analizar cómo desactivan a un grupo con el que es más difícil negociar, porque no es lo mismo el progresismo del peronismo o el progresismo de la Iglesia Católica, que en definitiva son burgueses urbanos progres, con un sector que plantea un cambio social hacia el comunismo,
por lo visto creen que lo van a poder hacer apoyados con un sector que el marxismo clásico no reconocía como propio, pero o como un actor importante, Sí. pero que bueno, que no es gente con la que se va a poder negociar. ¿Vos Y que decís- cada vez que se negocia, como esto ha sido el caso de Tolosa Paz ahora, cada vez que se negocia, ellos lo negocian no como una paz definitiva, sino como una tregua que les permite obtener mucho más poder. Que cada vez que le dan soga a movimientos sociales del Partido Obrero, en realidad están agrandando el quilombo. Pasó con el macrismo también, digamos, cuando se tiraron millones de pesos de desarrollo social para las distintas organizaciones sociales. Eso terminó engrosando lo que manejaban, la caja que manejaban. ¿Vos lo ves de esa forma? ¿Cómo se fue desarrollando? En el caso del macrismo hay que analizar a qué sectores, porque por eso te digo, una cosa es Sí. a quién le estás dando la guita. Si estás, con quién están haciendo. Si con un sector de la iglesia o con gente que está totalmente, que lo que quieren es destruir el Bueno, ahí lo sistema. tenés a Grabois, que juega Es el para caso. parte de la iglesia y parte del peronismo, o sea, y parte de la parte de la izquierda, o sea, es como que quiere ser un poco todas las organizaciones sociales. Vuelvo a repetir lo mismo. Si hay peronistas en todos lados, no hay peronistas en ningún lado. Esto es ya... yo creo que la palabra peronismo la usamos todos, pero en cierta medida va pasando al arcón de las cosas que van al olvido. Pero sí, tenés que a todos los movimientos sociales, cada vez que las guitas les dan más poder y agrandás tu quilombo y tu necesidad de negociar. Pero dárselo a los trotskistas complica más porque ellos lo único que están haciendo es ganar tiempo para buscar una revolución que traiga el comunismo. Pero vos decís, No es algo negociado, que digamos, Sí. bueno, yo manejo mi espacio de poder y aquí va a quedar. Como en el caso de, por Sí. ejemplo, los grupos de la iglesia. vos dirías que esto que está pasando, digamos, de cómo se están metiendo de nuevo, se podría decir, los trotskistas en la parte sindical, en los movimientos, las organizaciones sociales y demás, es como que se están peronizando No se están- metodológicamente. En realidad el peronismo, ya lo hemos hablado varias veces, es un movimiento Sí. que está agotado, ya no puede dar respuesta. Sí, pero en su metodología, ¿terminan adoptando formas que utilizaba el peronismo? Sí, eso sí, con lo cual empieza, uno lo ve en los delegados, yo lo cuento en otro programa, ven los delegados que han cambiado el comportamiento, se ha perdido la vieja moral trotskista. Entonces tienen otra forma de organización, pero llama la atención que por dónde piensan, o sea, dónde empiezan a tratar de hacer poder. Sí, también muestra lo que te decía, que el peronismo ya no es un movimiento agotado. Es un mito. Ese es un movimiento agotado, ya no puede dar respuesta. No puede dar respuesta. Hoy están en el gobierno. Una de las ventajas que tiene el Partido Obrero es que no está en el gobierno. Entonces te puede vender que ellos quieren llegar al paraíso. Baglini. Ahora, cuando vos estás ahora en el peronismo ahora está en el gobierno. Gente de los movimientos sociales está dentro del gobierno. Sí. Y bueno, si nos ibas a llevar al paraíso, ¿dónde está el paraíso después de 3 años? Bueno, fíjate algo que tiene que ver con esto de Y esta mezcla te que decía, y tienen. eso es la ventaja que tiene hoy el Partido Obrero, Sí. que te puede decir, no, cuando estemos nosotros va a ser, y te pueden decir cualquiera, total es una promesa Sí, pero futuro. después hay veces, como En hace cambio, el poquito- peronismo tiene que dar respuesta y ya no Sí. puede dar respuesta. Hace poquito, por ejemplo, Unidad Piquetera con organizaciones sociales cercanas del Frente de Todos acordaron puntos de encuentro, creo en julio y creo que han seguido haciendo después, acordaron varios puntos de encuentro para llevar adelante movilizaciones juntos, Sí. para llevar reclamos juntos. Sí, sí. Ahí qué compatibilidad hay y cómo pelean por el poder, digamos, si llevan, digamos, también ¿Y vos te crees las que se mismas aman? cosas. No, Nada. están partidos Sí, no. a la mitad, de un lado del otro, y dicen, no, ahí van los de la cámpora, ahí van Pero, los pero en política, a ver. Hitler y Stalin eran socios. Cuando entre los dos invadieron Polonia y se la dividieron. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética, Stalin fue socio de Roosevelt y de Churchill. ¿O no es así? Eso es política. Italia, en medio de la guerra, en el año 43, se dio vuelta. Estaba con los alemanes y pasó a estar en contra de los alemanes.
Esto es exactamente igual. Entonces, pueden llegar a una movilización, un grupo ligado a la iglesia con un grupo del Partido Obrero, pues sí, si tienen algún acuerdo, o sea, si tienen algún punto en común, lo pueden hacer. Obviamente cada cual va a tratar de llevar agua para su molino. ¿Entendés? Y se van a clavar, te digo porque yo lo he visto, se van a clavar el puñal por la espalda de una manera totalmente salvaje. Conociendo igual también, hay algo que igual siempre hablamos de estar en los distintos espacios, de las universidades, que en el sindicalismo, que demás, en las organizaciones sociales que van... ¿Qué estás haciendo un reportaje? No, pero me parece que es un diálogo, o sea, son preguntas que son para que lo conversemos, los dos. O sea, en las organizaciones sociales, ¿podría estar el espectro liberal representado o es algo que es completamente ajeno? ¿O hay una forma en la que podríamos llegar a plantearnos? O sea, a mí lo que me parece es, hay un punto del discurso liberal o de centro derecha que está surgiendo, que es, che, no podemos vivir con la 9 de julio cortada, con esto cortado, con esto y lo otro. El tema es la metodología que podría tener una organización social que se dedica a... Entonces tenemos que definir las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son hoy empresas del pobrismo. No sé, el liberalismo... ¿Cómo se podrían marcar ahí? El liberalismo ahí no juega ninguna. Porque en realidad son empresas que están formadas para generar recursos, para captar recursos del Estado en beneficio de agrupaciones políticas. Y me imagino, no lo sé, pero me imagino de algunos de sus dirigentes. Porque en este tipo de cosas siempre hay quien se forra de guita. Pero en realidad son empresas que hacen de organización social y que su objetivo es captar fondos del Estado. Ahí el liberalismo no tiene nada que hacer. Sí, pero a ver, donde el liberalismo tiene que hacer es en los lugares sí, de donde se capta gente para los movimientos sociales, tratando de dar una alternativa política a eso. O sea, sí, hay en esos lugares de donde proviene la gente de las organizaciones sociales, también tenés el zapatero, la verdulera, la panadera, que tratan de llevar adelante un emprendimiento y que a esa gente es hacia donde tiene que tender a ir el liberalismo. Y a la gente joven, ¿entendés? Para tratar de trabajar con la escolaridad, con el tema de la secundaria y presentarle las posibilidades que tiene en su vida. Porque en realidad las organizaciones sociales, lo que yo he visto, y todo un espectro amplio, incluso de profesionales sociales de la izquierda, lo que van a decirle a esos jóvenes es: no tenés futuro. Eso yo lo he visto. No tenés futuro. Y decirle a un pibe de 15 años, 16 años, no tenés futuro, cuando es mentira, más en la Argentina, entonces es jodido. Y hay que ir a militar en contra de eso. Yo creo que los movimientos que están ligados a la iglesia tampoco hacen eso, no le dicen no tenés futuro como hacen los de izquierda, pero no hacen mucho más, me parece que no muestran su carácter de clase, ¿no? Porque están dirigidos por gente de la burguesía. O sea, los movimientos sociales ligados a la iglesia no están manejados por gente que venga de la base de los movimientos sociales. Y Grabois es un chetito de San Isidro. Está manejado ahí, pero es la típica. Sí. Es la típica. ¿Entendés? Son movimientos nacional burgueses. Bueno, Montoneros en su momento eran todo el peronismo católico, Niños Bien, todo ese espectro. Pero digo, por ejemplo, la entrevista pasada lo teníamos a Dani, que también está, digamos, en sectores vulnerables y demás, y que él también nos hablaba de, bueno, para poder vos identificar y mostrarle a la gente, a los de tu barrio, a los de los distintos sectores, decirle, che, este es el que te está manipulando y este es el hijo de puta que está currando con vos, te tenés que meter. ¿No habría una forma en la que nos podemos meter? O sea, en ese tipo de ámbitos, el espectro centro-derecha que quiere que la gente salga adelante y no se quede, digamos, con el pan o la bolsa de verdura que le dan por un voto. Mirá, en la militancia política, yo he escuchado pibes del liberalismo muy jovencitos, ¿entendés? Que dicen, yo lo que quiero es
cambiarle la cabeza a un kirchnerista. O sea, tenés ganas de darte Sí. con la cara contra la pared. Vos cuando militás con gente que puede llegar a ser afín a tus propuestas. Que ¿para qué te vas a ir a pelear estúpidamente con alguien que no va a cambiar de forma de pensar? Entonces nosotros lo que tenemos que buscar dentro de esos sectores, no de los movimientos sociales que son, ya te digo, es una empresa, sino de esos sectores de los que viene la gente que hace la base de los movimientos sociales, de esos sectores hay que ir y buscar la gente que puede llegar a tener y que ser afín a las ideas nuestras. No todo el mundo por ser pobre le gusta es un mundo muy heterogéneo, a la gente no le gusta que la arreen como ovejas, hay gente que a lo mejor tiene que hacerlo pero no le gusta. No, son víctimas. Entonces hay que empezar a trabajar ahí y también ir con alternativas. O sea, decirle lee a Rothbard no es solución. A la gente antes de leer a Rothbard necesita, que me parece, o sea, que no lo lea nunca, pero que primero tiene que poder morfar. Tiene que poder morfar y entonces hay que darle respuestas a cuestiones concretas. No como movimiento social tratando de sacar recursos del Estado, pero sí a lo mejor se puede hacer con otro método. Sí. ¿Entendés? Gente dando clases de apoyo de manera desinteresada, bolsas de trabajo y ese tipo de cosas. ¿Entendés? Y a la gente sacarla de la trampa del movimiento social. Volviendo al tema de la diferencia, me parece que si el movimiento social manejado por la Iglesia y el peronismo es una mierda, el que es manejado por el trotskismo es una mierda y encima más peligroso. Realmente es una hipoteca a futuro que al país le va a costar mucho levantar, porque frente a un gobierno que intente ir frenando la situación de los movimientos sociales, va a tener una gran pelea con esos movimientos trotskistas. Cada vez va a ser más difícil de desarmar la bomba de los gestores de la pobreza. Y ellos no están buscando que la situación... O sea, los movimientos sociales, yo no sé, los que no son trotskistas, no sé hasta dónde quieren que las cosas se solucionen, pero los movimientos trotskistas no quieren que las cosas se solucionen. Uh-huh. Lo que quieren es el cambio de sociedad a una sociedad comunista. Bueno, y estamos hablando del cambio de ejes, de cómo se estaban manejando las cosas en el ámbito organizaciones sociales. También en Consejo de la Magistratura, en estos días, se vio un cambio del eje del eje de poder de cómo se estaban haciendo las cosas. Se propuso la designación de Luis Juez, estuvieron haciendo maniobras que quieren apelar después los muchachos de Juntos por el Cambio. Bueno, lo que yo vi con respecto a esto, independientemente de Luis Juez y de la conformación del Consejo de la Magistratura, es ver el mismo patrón de funcionamiento como fue el caso de Gabriela Cerruti, que es o sea, los propios son los buenos, el resto es el enemigo al que hay que anular, uh-huh. Y cualquier método es válido. El peronismo y el kirchnerismo como su variante stalinista tienen la ley como un detalle y la Constitución para ellos es un detalle. Entonces, si hay que hacer trampa, se hace. ¿Por qué? Porque está todo justificado. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente son los buenos de no sé qué y el resto son todos malos y entonces no importa lo que se haga, está bien. Y eso creo que es lo que se vio en el tema de la discusión de cuando hacen la división del bloque de senadores del kirchnerismo para poder rapiñar un representante más en el Consejo. Básicamente lo que se ve es que les importa un carajo la ley, la institucionalidad y que desde el otro lado hay que reclamar el tema de la institucionalidad. La otra vez estábamos hablando en distintos temas y el sostenimiento de la ley, que las reglas de juego siempre las mismas es importante, porque lo que generan es una gran inestabilidad en absolutamente todo. O sea, se vuelve todo impredecible. Y cuando se vuelve todo impredecible, nadie invierte. No se generan movimiento económico, no se generan puestos de trabajo, no se genera producción porque mañana te lo pueden cambiar las reglas. Entonces, ese es el problema.
el kirchnerismo y el peronismo ha sido muy habitual, el constante cambio de reglas con una falsa democracia, y este fue uno de los casos. Se lo han echado para atrás, vamos a ver qué hacen. Sí, el tema es que también hay en juego, todavía hay vacantes de jueces que no se han tratado, que el Consejo de la Magistratura está en una etapa de transición, digamos, en eso, y lo que hay que ver es, tanto que se habla de los consensos, o sea, el Consejo de la Magistratura estuvo paralizado un montón de tiempo por la grieta que hay, digamos, en qué pueden desembocar esos consensos, a quién terminan designando que les venga bien a los dos espacios, ese también es el tema. Porque les viene bien a los dos espacios. ¿Le viene bien a la Administración de Justicia? ¿Van a tener una disputa por Cristina, digamos? ¿O lo van a dejar, va a ser un consenso más dentro del Consejo de la Magistratura? A mí me parece que, por ejemplo, Luis Juez tiene posiciones en general respecto a Cristina, ha tenido posiciones más duras. Pero hay que ver después en el resto de las cosas qué es lo que terminan haciendo. Sí, pero lo que a lo que yo voy es que el problema básico es plantearlo en términos personales. Uh-huh. Cristina se va a morir, en algún momento va a suceder. Claro. El país sigue, el Consejo de la Magistratura sigue. Entonces, para mí la discusión y lo que saca bien a las claras esto es el tema de mantener las instituciones, de mantener las reglas de juego. Ese es el problema, porque Cristina en unos años va a ser un personaje histórico, como hablamos la otra vez de Eva Perón, y va a carecer de trascendencia. ¿Entendés? El problema es un país que constantemente está, el que agarra la manija quiere todas, y quiere el poder. La cultura, hay que frenar la cultura autoritaria. Eso es lo que tenemos. Hubo épocas acá en la Argentina, final del siglo XIX, en que el jefe de la oposición iba de presidente de la Corte Suprema. Entonces era como una garantía. Claro. Y ahora buscan al más amigo. Ahora buscan lo que han hecho todos los gobiernos autoritarios como el nazismo o el estalinismo, nosotros gobernamos, manejamos todos los resortes del Estado y del gobierno y el resto queda totalmente excluido. Y estos han tratado de hacer eso. O sea, lo hemos visto incluso en Bolivia, que han tratado de hacerlo. ¿Entendés? Entonces, tenemos que considerar la institucionalidad la defensa de las instituciones como un valor y la defensa de las reglas de juego como un valor. No puede ser admisible que cada cual cuando agarra la manija trate de llevar toda el agua a su molino y dejar el molino ajeno seco. Sí. Pero bueno, es ese autoritarismo que siempre, digamos, hemos visto en este gobierno. O sea, también ahora, digamos, con esta situación del Consejo de la Magistratura, Martín Soria, ministro de Justicia, y le manda, salió digamos en los portales de noticias, que le mandó 3 carillas acusándolo a la Corte Suprema de Justicia de estar obstruyendo al propio ministerio, al propio Poder Ejecutivo. O sea, teniendo ese conflicto en puerta, pero hay gente que, digamos, les sirve, digamos, que esté todo congelado. Hay gente de Cambiemos que piensa que si se mantiene eso congelado, no se va a estar complicando las otras designaciones que se tienen que hacer. Y hay gente en el kirchnerismo que también quiere avanzar sobre eso. Entonces, cuanto antes puedan romper el Consejo de la Magistratura como está conformado, mejor. Pero bueno. Y después tenemos un hermoso tema de debate para hoy, que tiene que ver con algo que pasó la semana pasada, una conmemoración de la semana pasada, pues algo que, bueno, lo tenemos pendiente para conversar, que es la caída del muro de Berlín. Digamos, un poco también poder conversar, ver cuáles son las consecuencias, en qué mundo estamos parados ahora. Tanto que siempre nos terminamos yendo por el lado geopolítico. Pero
pero termina haciendo pensar un poco eso. Siempre se habla desde el espacio liberal o centro-derecha, hay quienes dicen, bueno, el problema no fue, no me sale la palabra en este momento, pero la demostración de que el socialismo no funciona no fue que caiga el muro de Berlín, sino que lo tengan que construir en un primer lugar. Entonces, ahí hay una posición, hay quienes plantean el éxito total de Occidente y de la libertad, del triunfo de los valores por sobre los comunistas, autoritarios, socialistas, con la caída del muro de Berlín. Y bueno, después también hay posiciones que me parece que me gustaría conversar. Por ejemplo, yo pienso, si bien hay una sensación de alegría y de victoria, yo lo tiendo a ver un poco más crítico el asunto. No sé si lúgubre, porque no es una posición terminante, pero sí para poder analizar. El muro de Berlín en un punto también funcionaba como dique de contención de esas ideas o de ese pensamiento, simbólicamente hablando. Cuando el mundo se dividía de esa forma, sabíamos dónde estaba parado uno o el otro. Ahora el mundo parece más o menos a grandes medidas, con el avance de la globalización y demás, parece un mundo multipolar en el que hay ideas más o menos similares, con el avance del capitalismo en toda la parte que era regida por el comunismo. También se dio lugar a pensar, bueno, se triunfó, digamos, para siempre la libertad. Yo diría, bueno, algunas de esas ideas, de las ideas autoritarias, de las ideas comunistas, no quedaron infiltradas en el progresismo, no quedaron infiltradas por dentro de nuestro sistema, del sistema que era el capitalista, el de la libertad. Mirá, el gran apoyo que tenía durante la época de la Guerra Fría, porque estamos hablando del muro de Berlín, estamos hablando de la Guerra Fría, de la posguerra, de la segunda posguerra y de la división del mundo en Oriente y Occidente. Una Guerra Fría que fue fría por las armas nucleares entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, pero que se peleó la guerra en Iberoamérica, en África y en Indochina. Fueron en los lugares donde la guerra no fue fría, fue bien caliente. Sí. Lo otro que demostró es que esos regímenes son grandes cárceles de su propia población, que en realidad la gente en cuanto quiere rajar, raja, y que el apoyo ferviente que han tenido ha sido de grupos de intelectuales occidentales, europeos, o americanos. Yo cuando hablo de americanos hablo del continente, no de los yanquis. De grupos de nuestro continente ligados a intelectuales y siguiendo modas de intelectuales europeos. Yo lo focalizo específicamente en franceses, pero por una cuestión personal. Pero era el apoyo que tenían. ¿Entendés? Después, la realidad que se vivía en esos países hizo que la gente quisiera rajar y que tuvieran que poner todo ese tipo de vallas para que la gente no se le vaya. O sea, bien a la clara lo que fueron. A mí lo que me interesa, porque el proceso de la caída del muro de Berlín es un hecho histórico, la mayoría de la población no la vivió. De hecho, los que estamos hoy acá en el estudio, el único que la vivió y vivió siendo grande fui yo. Entonces existió nosotros, yo nací en el año 66, nosotros vivimos la guerra. Nosotros vivimos y todos los procesos unidos a la Guerra Fría. Y a veces veo a los jóvenes, generalmente ya son nacidos en este siglo, que a veces cuando hablan del pasado y del pasado de la Argentina previo a la caída del muro de Berlín y a la desaparición de la Unión Soviética 2 años después de la caída del muro de Berlín, no pueden hacer un análisis porque pierden el marco de referencia internacional. ¿Entendés? Muchas de las cosas de las que se pueden hablar, se habla de montoneros. O sea, cuando uno habla de la guerra civil nuestra, que fue del 73 al 76, se está hablando de Guerra Fría. Sí. Y ahora, cuando yo los escucho, cuando hacen análisis y se olvidan del contexto internacional, que no fue un tema nacional, fue Guerra Fría. Y la guerra en Nicaragua fue Guerra Fría. Y la participación de los hondureños y de los contras en Centroamérica fue Guerra Fría, y lo que pasaba en África y lo que pasaba en Indochina era Guerra Fría.
Eran conflictos Entonces, pequeños en todas hoy- partes del mundo financiados por los dos Sí, grandes pero eran grupos. parte de un tema internacional en que intervenían tanto unos como otros. No estamos hablando Sí. de que unos eran buenos y otros eran malos. Simplemente el análisis de que se daba dentro de un marco. Y yo Sí. me llama la atención, a mí me pareció interesante tocar el tema de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, porque eran el 33º aniversario, de un hecho que uno se da cuenta cuando escuchas a las nuevas generaciones que no vivieron esa época, que no lo entienden. ¿Entendés? Entonces, que hacen análisis sin tener en cuenta el marco histórico de los hechos de los que están hablando. ¿Entendés? La guerra de Malvinas fue un caso, fue una anomalía que tuvo mucho de... Y la hace muy interesante, ¿entendés? En el marco de la Guerra Fría, porque en realidad fue la guerra entre dos países que supuestamente estaban del mismo bando, Ujú. y tanto que usaban las mismas armas. Entonces a los del Pacto de Varsovia les parecía muy interesante poder ver cómo se operaban armas diseñadas para atacarlos a ellos, pero para dispararse entre gente del mismo pacto. Sí. Entonces vuelve todo muy interesante el pase de información y eso. Pero por eso me pareció que era interesante ver el tema ese, a las nuevas generaciones, ¿entendés? Que es un hecho que ya, qué sé yo, cuando yo tendría 22, 23 años, había ya tenido la instrucción militar que se dio durante la Guerra Fría, la mía, Ujú. y que para los jóvenes es hoy un dato que ya ni tienen en cuenta, pero para nosotros determinó un cambio muy grande en cómo se entendía el mundo. Sí, yo creo que parte también de mantenerlo vivo, digamos, siempre se habla de tener memoria de todo lo que fueron situaciones autoritarias o conflictivas que se han generado en el mundo para defensa de ese tipo de regímenes autoritarios. Y ahí, digamos, para poder mantener esa memoria también hay que poder cuestionarnos qué es lo que se jugó y qué es lo que se juega ahora. O sea, hoy también vemos una especie de guerra fría o guerra tibia. Europa en este momento está en guerra. Guerra fría diría porque se están cagando de frío por la dependencia que han tenido. Guerra Fría Sí, es otra sí, cosa. sí, ya se sé. está cagando a tiros. En ese momento no se cagan a tiros. Y con respecto a los autoritarismos, hay que ver que también había autoritarismos en ambos bandos. No vamos a hablar Ujú. que los otros, o sea... No eran carmelitas descalzas. No, ninguno. De hecho, a día de hoy, Ninguno. o sea, pasa lo de la situación con Ucrania. O sea, cuando se hablaba de, no sé, vámonos a otra guerra, pensemos también en Segunda Guerra Mundial y como siempre se ha planteado esta cosa de Occidente contra la tiranía, incluso la tiranía interna, cuando era el tema de Hitler, y digamos Rusia también, digamos, cuando era Unión Soviética, parte de Rusia es parte de la parte occidental del mundo, pero sin embargo hay valores que son más de lo concebimos que son más del otro lado. Lo mismo pasa con Japón, son parte de Oriente, o Israel, son parte de Oriente, pero los consideramos como parte de los valores de Occidente. ¿Qué es lo que se ve también hoy en día? O sea, ¿qué es lo que terminamos teniendo con una Rusia que revive su pasado soviético, revive su pasado zarista, revive sus ansias imperialistas, va en guerra contra el mundo? ¿Quién hay que se le oponga? Porque Europa en un punto, o sea, también en la defensa de los valores, de la libertad y demás, ahora lo tenemos a Macron, que en su momento se reunía con Guaidó, de la oposición del autoritarismo venezolano, y ahora se reúne con Maduro, porque necesita el petróleo de Maduro, porque ahora todo el mundo necesita el petróleo de Maduro de vuelta, y Maduro está chocho porque lo pueden sostener en el régimen otra vez. Entonces terminamos teniendo una confusión valorativa en la que decimos quién está defendiendo realmente los valores de Occidente, quién está defendiendo realmente la libertad. Lo planteo para el debate. Entonces yo no... estábamos hablando de la Guerra Fría que terminó hace 33 años. Sí, Y pero estamos no es hablando... solo recordar, no, es solo porque... recordarlo, No, es porque en también ese... actualizarlo y pensarlo en el presente, que es lo que pasa. En el presente la Guerra Fría es un dato histórico.
es totalmente distinto. No hay autoritarismo en la actualidad, tampoco en Occidente, no hay... Autoritarismos ha habido siempre. Sí. En la Guerra Fría, y por eso yo digo, los jóvenes no entienden la Guerra Fría. La Guerra Fría eran dos bandos, estabas con uno, estabas con otro. Ujú. No que me reúno con este, me reúno con otro. No, había dos bandos. Y se disputaban el mundo a niveles nacionales. Los movimientos guerrilleros que hubo en África o en Iberoamérica fue eso. Era un juego de ajedrez, en el que a veces se ponían de acuerdo en base a pactos que tenían las dos potencias. ¿Entendés? Chile fue entregada a la dictadura por parte de la Unión Soviética. Acá el Partido Comunista apoyó a Videla. ¿Por qué? Porque, bueno, a finales de la Segunda Guerra Mundial hubo un acuerdo entre Stalin y Roosevelt se repartía en el mundo, había zonas de influencia y no se jodían. El único caso raro fue el de Cuba. Cuando fue, creo que fue en la década del 50, creo que fue en el 56, el alzamiento húngaro contra la Unión Soviética, Occidente no intervino, dejó que mataran a los húngaros. Cuando fue la primavera de Praga en la década del 60, Occidente no intervino. Y de la misma manera, cuando llega un gobierno comunista a Chile, la Unión Soviética lo entregó. Porque se respetaban. Después se hacían las putaditas, todos los quilombos que se puede hacer, pero más o menos se respetaban. O sea, existió un pacto bueno, acá jodemos, acá no jodemos. ¿Entendés? Pero había ciertas zonas que se consideraban, bueno, esto es el patio trasero de los otros, ¿entendés? Como fue Hungría, Polonia, Checoslovaquia, con sus alzamientos, bueno, la OTAN lo consideraba el patio trasero de la Unión Soviética, y listo. Occidente no intervenía. De la misma manera que en algunos casos la Unión Soviética, con gente que podía apoyarlos, directamente los entregó atado de pies y manos, porque bueno, no lo consideraban relevante para el momento en el que estaba interviniendo. Por eso te digo, es muy difícil para la gente joven entender cómo fue el proceso. Además, ustedes no han vivido guerras. ¿Entendés? Es más complicado. Vos vas a ver que a mí me cuesta llegar a poder hablar bien de Ronald Reagan. Y jamás vas a escucharme a mí hablar bien de la hija de puta de Margaret Thatcher. ¿Entendés? Porque yo soy liberal, pero primero soy argentino. ¿Entendés? Sí. Los jóvenes les cuesta entender eso, porque no han pasado guerras. Pues no lo han vivido como propio también a muchos. Depende igual, no sé si es un tema de juventud. O sea, a mí lo que vos decís de Thatcher, o sea, si bien entiendo mucha gente que se ha desconectado de la cuestión patriótica, o sea, a mí me pega, digamos. No me pega como a vos, que vos lo viviste cuando fue la guerra de Malvinas. Pero me pega igualmente. Y hay otros... ¿Eh? Bueno, ¿se perdió algo de lo que estabas diciendo? ¿O se escuchó menos? Pero sin embargo también hay otros jóvenes que claramente, como no estuvieron conectados emocionalmente con esa situación, bueno, para ellos es solamente una dirigente más. No, sí, bueno, yendo a esa época, no lo vieron, es muy difícil de ver. Nosotros en el caso de la caída del muro de Berlín sorprendió a todo el mundo. Y fue un proceso muy confuso hasta la desaparición de la Unión Soviética y todo el proceso que se dio después en Yugoslavia, los actos criminales dirigidos por Milosevic y todo eso, sorprendió al mundo. No se sabía qué posición tomar. O sea, durante la Guerra Fría era fácil, vos estabas de un lado o de otro. Uh-huh. Y de pronto aparecen movimientos nacionalistas que provienen de organizaciones que fueron supuestamente comunistas, ¿entendés? Y que impidió a mucha gente tomar, me refiero a partidos políticos, yo lo puedo decir de acá de la Argentina, que no sabían, o sea, acostumbrado a que tenías que tomar un bando, no sabías por quién tomar bando. Voy, claro. Realmente hubo partidos políticos acá en Argentina que el muro de Berlín se les cayó encima. No supieron cómo reaccionar, porque además fue todo un proceso. O sea, cuando uno ve lo que fue la desaparición de la Unión Soviética, porque esto empieza con la perestroika y la glasnost, que plantea Gorbachev a resultas de la situación económica. O sea, la economía soviética no funcionaba.
trató de hacer modificaciones y empezó una cascada de cambios que empezaron a generar las mismas personas, que hizo que se le fuera a Gorbachov todo de las manos. Se le fue de las manos, y entonces el cambio que él trató de hacer no terminó en algo que nadie se esperaba, y él tampoco, ni Yeltsin, ni la gente que participó en todo eso, tampoco sabía. A lo mejor habrán querido hacer la experiencia La de lo que Deng fue. Xiaoping, sí. No. Hubo un proceso. Durante la Guerra Fría, la sublevación húngara era una sublevación que iba en contra del Partido Comunista. Ujú. La aplastaron con los tanques. En Polonia también hubo reclamos. Pero en Checoslovaquia no. Lo que fue la Primavera de Praga fue un intento de apertura que se hizo desde adentro del Partido Comunista. ¿Entendés? No me acuerdo, el presidente era Svoboda y no me acuerdo ahora el nombre del dirigente, pero creo que era Dubček. Pero fue un intento de apertura y de transparencia que se trató de hacer desde el Partido Comunista, y el Partido Comunista de la Unión Soviética, con parte del Partido Comunista checoslovaco, que vieron que peligraba sus posiciones de privilegio, hizo que la revolución, o sea, que la primavera de Praga fuera aplastada por los tanques. Posiblemente, a lo mejor, Gorbachov pensó que existía la posibilidad de hacer eso y se le fue de las manos. Pero nosotros lo vimos en directo, viendo como con gran incertidumbre de lo que estaba pasando, porque se había caído eso que durante toda la posguerra había funcionado, que era, bueno, vos tenías un bando, tenías en otro, elegías, ¿entendés? Y no como país, incluso como persona, ¿entendés? Pero en el medio de esa incertidumbre se rearmaron, por ejemplo, en Latinoamérica, lo del Foro de Sao Paulo, que lo mencionamos tanto y lo hablamos tanto, es una consecuencia directa de la caída del muro de Berlín. El Foro de San Pablo es la consecuencia directa de la supervivencia del comunismo cubano. Ujú. O sea, al no tener O sea, el único país... a Mami Rusia, El único, Ahora. no, pero el único país, vos fíjate, cuando cae el muro de Berlín, en realidad, es la gente que trató de vivir mejor. Cuando Checoslovaquia abre la frontera con Alemania Occidental, los alemanes pasaban por Checoslovaquia y se iban a Alemania Occidental. La gente quería vivir mejor, los checos querían vivir mejor. Los polacos venían en un proceso largo de lucha, dirigido por Walesa y el sindicato Solidaridad, que era un sindicato, un movimiento fuerte católico, apoyado por Juan Pablo II. ¿Entendés? La gente quería vivir mejor. El único país que por lo visto se lo vio resignado fue Cuba. En Cuba la población se dedicó a cagarse de hambre, porque la realidad, cuando cae la Unión Soviética, aparece en Cuba el periodo económico especial, que básicamente se terminaron los subsidios de la Unión Soviética y se tuvieron que cagar de hambre, y no hubo un movimiento que hicieran que el régimen cubano se cayera. Entonces, bueno, sobrevivió como pudo hasta que pudieron echarle mano a Venezuela a principios de este siglo. es que ahora con el tema Foro de San Pablo es simplemente conseguir nuevas vacas para ordeñar para Cuba. Sí, igual Pero no es lo que fue, no fue la es lo Guerra Fría. No es lo que fue en este momento, pero digo, no es una cuestión de Guerra Fría, pero sí hay un núcleo de poder ahí, hay una forma en la que se han organizado y se han presentado, y ahí es como la discusión cuando tuvimos, creo que fue de los primeros programas de DIAL, de ahora de esta nuevo formato que estamos haciendo, cuando estábamos hablando de la vigencia del peronismo en la actualidad. Ahí no hay una vigencia en lo que es el Foro de San Pablo, ni siquiera el que se presentó en los 90, que tenía que presentarse como medio promercado en algunos lugares, como el caso de Chávez en Venezuela, para después hacer todo lo contrario, pero no había una vigencia de ideas que vayan abiertamente contra la propiedad y la libertad y que digan no, porque nosotros queremos una dictadura del proletariado y una cosa así. ¿En qué momento? Digo, en ¿En esta los época. 90? ¿En los 90? Más hacia la actualidad, pero en los 90, digamos, había Finales del 90, resabios de eso. Pero a ver, cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, los partidos comunistas, que son filiales del Partido Comunista de Rusia,
siguieron funcionando porque son estructuras de poder y son estructuras políticas y económicas. Son células, pero claro. tuvieron que cambiar el nombre. Sí. Tuvieron que cambiarse el nombre. O sea, si el comunismo se cae en todo... Ya no garpaba el comunismo. ¿Cómo justificas? O sea, la gente del comunismo se está rajando, y aclaremos del Partido Comunista, del PC yo hablo, ¿eh? Ujú. Vos querés ir a un mundo del que la gente que vive ahí se quiere rajar. Pero ahí es donde infiltraron otras estructuras, yendo a lo político y yendo a las ideas. Está bien, pero En lo hay político, algo que entender. El PC en Argentina infiltró el peronismo, por ejemplo. el estalinismo no tiene ideología. No. El comunismo del Partido Comunista no es comunista. No son comunistas. Entonces, tienen otra forma de organización, tienen otros objetivos, ¿entendés? No es el comunismo del trotskismo. Lo del trotskismo es otra cosa. El estalinismo son organizaciones que no tienen ideología, que lo que buscan es la supervivencia, como buscó la Unión Soviética. ¿Entendés? No trataron de difundir ideas que no tenían, porque en definitiva en la Unión Soviética la única idea que era el que estaba arriba y su cúpula, mantenerse en el poder, gozar de los beneficios de estar en el poder, Sí. y que la gente se joda. Eso era, básicamente el PC es eso. ¿Entendés? Y toda acción política que se hiciera en Occidente por parte del PC era en servicio a la casa matriz, que era el Kremlin. Ujú. Por eso el Partido Comunista Argentino apoyó a Videla. Y vos decís, esperá, ¿el Partido Comunista no es de izquierda? No. Argentina y Rusia tenían, la Unión Soviética tenía un acuerdo comercial que era beneficioso para la Unión Soviética, entonces bueno, independientemente del gobierno que esté. Gobierno tapón. Claro, no, y viste, embarque de trigo mata galán, Sí, sí. ¿entendés? Entonces, no importaba si hubiera un gobierno del signo que fuera en la Argentina, el acuerdo comercial era necesario para la Unión Soviética y lo mantenían independiente. Y el Partido Comunista local, la filial argentina del Partido Comunista, tenía que seguir las órdenes que le mandaban del Kremlin y no opinar con respecto a la política nacional. Igual así como vos decís esto de, vos lo mencionabas en jóvenes, pensando en la juventud liberal, pero también la juventud que hoy en día es mucha juventud de izquierda, socialista, que te reivindica hasta los regímenes autoritarios, estalinistas, maoístas, el chino actual. Hay, digamos, ciertas cosas que quedaron. Es como yo siempre cito esta imagen que no sé, no le puedo dar crédito al autor porque no me acuerdo, pero que es el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos jugando ajedrez con el tablero acá, contra Rusia, y Rusia jugándole un tablero en la cabeza de los Estados Unidos. En un punto, digamos, o sea, en lo que es Estados Unidos como representación de Occidente, en un punto en Occidente o en Estados Unidos quedaron esas ideas, un poco de algunas de esas ideas del socialismo y también, más allá de las ideas, la infiltración en las estructuras políticas, eso sí quedó como algo claro. La mimetización, se camaleonizaron. El Partido Comunista no tiene socialismo. No, pero no Tiene es el poder. Partido Comunista, pero los jóvenes, hay jóvenes, Los jóvenes, que tienen mirá, esas ideas. lo de los jóvenes es simple. La humanidad debe tener unos 200.000, 300.000 años, el pelotudo Sí. hubo siempre. No, esta generación no es la excepción, siempre hay pelotudo. El tema es que ahora tienen un sistema No, de valores hace- para integrar la Hace estupidez. Hace 20.000 años al pelotudo se lo comían los leones. ¿Entendés? Y ahora están en una universidad, están en sociales y sobreviven. Pero el tema es que el Pero- pelotudo es peligroso también. Sí, pero sobre todo porque por culpa de los ignorantes, ¿entendés? Es que estamos hablando, pues, ignorantes, pelotudos, o sea, ese es el tema. Pérez Reverte dice, Pero que si entran tenés- esas ideas. si tenés un hijo de puta Sí, y 100 idiotas, vas a terminar teniendo 101 hijo de puta. sí. ¿Entendés? Porque un idiota se convierte en un hijo de puta es bastante fácil. Con dejarse guiar por un hijo de puta, alcanza. Y ese es el problema. Ajá. El problema de las nuevas generaciones que desconocen los hechos y tampoco le dan No les le importa. dan importancia. Exacto. Y vamos a traer a Ian al lugar. Ian no lee historia. No, vos no habías dicho que no querías No, hablar pero bueno. de lo Pero ya, vamos, ya que no compañeros. está, le pegamos por la espalda. ¿Entendés? Queda registrado. Es muy jodido. Primero,
que alguien entienda un proceso del que no fue parte, de que no fue contemporáneo, ¿entendés? De cómo se vivía, ¿entendés? Y encima, si no lo estudian y se quedan con frases hechas, ¿entendés? Porque cuando uno ve la militancia progresista de estos momentos, y es para ponerse a llorar a gritos. Porque no, o sea, uno puede estar de acuerdo o no con ciertas ideas, ¿entendés? Pero decir, pará, el tipo argumenta. Podés estar de acuerdo o no, pero argumenta. En estos momentos estamos viendo gente que no tiene capacidad de argumentación. O sea, yo lo digo siempre, los marxistas son los que mataron el marxismo, porque no leen a Marx. O sea, Como los peronistas han matado al peronismo y como los liberales... En el caso del marxismo, matan al lee los liberalismo. clásicos, hijo de puta. Sí. Si vos vas a ser marxista, lee los clásicos. Y después decime si lo entendés y lo podemos discutir. Porque el marxismo tiene, en cuanto al análisis hecho por Marx, tiene muchas cosas rescatables. Tiene muchas cosas rescatables. Del que el liberalismo tiene que aprender. ¿Entendés? Por el análisis histórico que hace. Y por la división que hace de la sociedad, por la forma en que entiende las clases sociales el marxismo. ¿Entendés? Pero los nuevos marxistas no leen a Marx. ¿Entendés? Entonces, en gente que no le interesa estudiar, lo único que puede decir es boludeces. En el caso que veníamos hablando de la caída del muro de Berlín y de la desaparición del bloque oriental, no tienen forma de darse cuenta de qué fue lo que pasó en la Argentina si no entienden la Guerra Fría. Es que, a ver, es lo que pasó con el kirchnerismo. O sea, culturalmente eran o los hijos de los 70 o los hijos de los hijos de los 70. Y venían con una historia creada o un bagaje cultural que vino a construirse, que vino a instalarse. Y como vos decís, del pelotudo al hijo de puta hay un solo paso. O sea, si vos tenés un montón de personas que no conocen su historia, que no conocen la historia, no solo la de Argentina, sino la del mundo, que también es la historia de los argentinos. O sea, es nuestra historia conocer sobre la Guerra Fría, porque como vos bien decís, la vivimos en carne propia con lo que fueron los 70. Entonces, al no conocer, digamos, al no tener 70. Memoria... ¿Cómo? Toda la segunda posguerra. Sí, pero sobre todo en los 70 tenemos... No, cuando vos analizás, porque por ejemplo, no vamos a hablar solamente que la guerrilla de los 70 no, es la parte fue el más efecto. cruda. Los golpes de Estado, también. que hubo contra el gobierno democrático también son parte de la Guerra Fría dado por el otro lado. Sí. Porque la caída del gobierno de Arturo Humberto Illia, que uno puede estar de acuerdo o no con sus ideas o con alguna, pero del que no se puede dudar de que era un patriota, ¿entendés? No tiene justificación. La caída del gobierno de Frondizi no tiene justificación si vos no entendés la Guerra Fría, ¿entendés? Dos presidentes que trataron de sacar el país adelante, que hicieron dentro de sus posibilidades buenos gobiernos. El de Illia realmente fue un gobierno llevado adelante por un patriota, aunque haya medidas que desde el punto del liberalismo no puede que uno no esté de acuerdo, o con otras sí. Es que hay Ahora, vos decís, ¿por qué derrocan a un tipo como Illia? Bueno, lo tenés que entender en el marco de la Guerra Fría. Hay discusiones que van más allá de las cuestiones ideológicas y tienen que ver con las cuestiones de Estado. Disculpa, y el retorno de Perón, sí. O sea, fue porque él mismo lo dice. Tenés que ver en el marco de la guerra. Lo tenés que ver en el marco de la guerra. Me lo pidieron fría. los muchachos de la CIA. O sea, el propio Perón te dice, yo volví porque los muchachos de la CIA me terminaron llamando. Hombre muy turbio Perón, pero incluso vos vas a ver que aparece un nuevo factor, que fue cuando aparece China separada de la Unión Soviética. Sí. Porque en un momento los chinos y los rusos agarraron a los balazos y empezaron a llevar políticas distintas. Y aparecen movimientos maoístas, empiezan a jugar su parte del partido. Que hasta la actualidad sigue esa rivalidad barra alianza. Que el retorno siempre... de Perón a la Argentina, todo el Sí. proceso de la guerra civil, eso si no lo analizás desde la Guerra Fría no lo podés entender. Lo interesante, a mí me parece entonces, de lo que tenemos que marcar con
con esto de la caída del muro de Berlín, y es esto, es dar lugar a la memoria, estudiar la historia que nos hizo, digamos, a nivel nacional e internacional, para poder, como siempre decimos, o sea, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, de la misma manera, o sea, no podemos permitir que surjan generaciones de tipos que no conozcan la Guerra Fría, terminen defendiendo posiciones de lo que hoy conocemos el progresismo, el socialismo, y les das 2 minutos con un Grabois o con una Cristina creyendo que van por todo, y los terminás teniendo como los hijos de puta, los terminás teniendo como los que te avanzan sobre cualquier libertad y no les importa nada, porque empiezan con la ronda de amigos en sociales, con un porrito, hablando de socialismo, y terminan yendo al comunismo puro y duro o a los autoritarismos más fuertes. O sea, de una cosa a la otra hay un poco un paso. Es un poco la trama del libro ese que tanto nos citaría el muchacho Nesquik, que es el tema de la fatal arrogancia, camino de servidumbre de Hayek. Tiene que ver con eso. O sea, de acá, socialismo, a la parte más dura que es el comunismo, hay un solo paso. Sí, yo, volviendo al tema de la Guerra Fría, creo que la derecha, el liberalismo, sí ha hecho su crecimiento. Posiblemente el socialismo, los del Partido Socialista, me refiero, también haya hecho su crecimiento y su abandono de la lógica de la guerra civil. Hoy, de la derecha, es una derecha republicana. No era una derecha republicana la de la Guerra Fría. Era una derecha que justificaba cualquier cosa que fuera contra los otros. Entonces, me parece que en eso la derecha hizo su trabajo de crecer, de madurar. Renovarse, sí. Hoy, como hablábamos la otra vez, por lo menos acá en Argentina, nadie de derecha defiende la dictadura militar, a menos que sea un marginal y termina marginado. O sea, hoy un tipo de derecha que defiende la dictadura es un pelotudo, ¿entendés? Ya, y es una pieza de museo. Porque todavía hay una parte de defender la izquierda. Malvinas, y justamente la dictadura hizo todo en contra. Sí, el tema Malvinas es un tema que podríamos tratar en Sí. otro momento, es un tema muy complejo y que es una anomalía dentro de la Guerra Fría, pero a lo que me refiero es a eso. Hoy la derecha creo que maduró, ya no es la derecha pelotuda que era capaz de justificar cualquier cosa, y que todavía hay una izquierda pelotuda capaz de justificar cualquier cosa. Sí. Me parece que visto desde los movimientos de derechos humanos, que no son de la izquierda, son de la sociedad civil, no se puede justificar a un gobierno como el de Videla, pero tampoco se puede justificar a un gobierno como de Daniel Ortega. Y hay sectores de la izquierda que siguen todavía defendiendo y hasta reivindicando dictaduras de supuesta izquierda, dictaduras del estalinismo, ¿no? Porque Sí. Por eso, es eso, me parece que lo que nos tiene que llamar, recordar la caída del muro de Berlín, es tenerlo presente, porque hay mucho para celebrar de verdaderamente un triunfo de los valores de la libertad, de los valores de Occidente, pero también hay que ser atentos. O sea, está esa frase de Bastiat, creo que es la de el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Bueno, a no dormir, porque de la caída del muro de Berlín a que resurjan los autoritarismos en nuestras propias casas, en nuestros propios territorios, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta eso, tenerlo presente y ser atentos ante los gobiernos de la libertad o de Occidente, como nosotros los tenemos conceptualizados. Estar atentos, porque pueden terminar surgiendo autoritarismos, lo hemos visto. y hay que tener cuidado con todos los autoritarismos. Claro. Con todos. Los de todos los signos. Por eso, con todos. Así es. El que no reconoce la existencia del otro, eso es el autoritarismo, sea de izquierda o de derecha. El que no reconoce las reglas de juego y cree que las reglas de juego se hicieron para los otros y no para sí mismo,
Eso es autoritarismo. Cuando uno pierde las elecciones, reconoce que perdió las elecciones y se la fuma. No me vas a Eso decir por- que es autoritarismo no tener la habilidad de conversarlo si hay pruebas o discusiones. O sea, son discusiones democráticas. Eso es un tema legal. Pero claro, pero son discusiones legales, Eso es un republicanas, tema legal. institucionales y democráticas. Pero si el que Autoritarismo perdió- es perdió de las que no se puede elecciones, hablar. se la suma. Autoritarismo es que no se puede hablar. Autoritarismo es violar las reglas. Ujú. Eso es el autoritarismo, básicamente. No es que no se pueda hablar. Es que yo me manejo sin reglas. La otra vez hubo algo interesante que dijo Felipe González. Son testigos, estábamos por cerrar, pero Sí, nos sí, no, pero desviamos. un único... Hacemos un... Alguien que vivió la Guerra Fría, porque es mayor que yo, ha vivido muy bien la Guerra Fría, Felipe González, y cuando le dijeron que en Venezuela había una dictadura ahora con el chavismo, él dijo, en Venezuela no hay una dictadura, en Venezuela hay una tiranía. En las dictaduras hay reglas, te pueden gustar o no, pero hay reglas. Vos sabés que si haces tal cosa te pasa tal cosa y si no haces tal cosa Sí. no te pasa nada. En las tiranías no hay ley. Estás a merced de la decisión de un tipo que hoy decide para un Generalísimo lado. pajarito. No, hoy decide una cosa y mañana decide todo lo contrario y vos estás ahí. Que es lo que pasa en Venezuela, literalmente. Es lo que pasa en Venezuela. Entonces, lo Un día Estados Unidos es el importante, enemigo, otro día lo importante, bárbaro, sí, Joseph pero Biden. sí, no hay Sí. que ser tuerto, hay que verlo de los dos lados. Hay que respetar las instituciones, hay que respetar las reglas de juego y bancársela. Y reconocer que el otro existe. Así es. Así que bueno, lo dejamos con este mensaje esperanzador. Disfrutemos de la libertad, pero tengamos cuidado también de que no nos surjan autoritarismos dentro de nuestros propios espacios de libertad. Bueno, chao Emilio, chao Ian. Nos vemos en el próximo programa. No sé si tendremos todavía esta caja o si alguien se la va a tomar ahora por el camino. Me parece que Agustina la tenía prometida, así que bueno, nos vemos para la próxima. Tu cajita, sos feliz. Lo del coso, terminalo. Fue más útil.